Primero, un agradecimiento a las autoridades que me tienen aquí presentes por confiar en lo que yo voy a presentar. Espero que sea de mucha utilidad. Primero, decirles a ustedes que lo que están ahorita discutiendo es un tema para una gestión moderna, no solamente del ambiente, sino de las contralorías. Tener claro que las contralorías normalmente fiscalizaban fondos, o sea, cómo usan las platas, a pasar a una dimensión donde tienen que fiscalizar no solo la gestión institucional, sino el ambiente. Eso es un desafío muy importante. Y ustedes están dando un paso hacia una gestión moderna, de punta, abriendo camino, enseñando y atreviéndose. Y creo que eso es lo más importante, atreverse a caminar. Bien. Yo empecé a estudiar en el 94, 93, 94 estos temas en una maestría en política económica sobre economía ecológica y desarrollo sostenible. Los 90 fueron una década importante para las técnicas de valoración económica, métodos, y en el año 2001, en el 2000, en el 99 se me pidió un apoyo para hacer un análisis del daño a la arqueología en Costa Rica. Aprendí mucho. En el 2000 se me pidió hacer un análisis, una evaluación del daño en la Amazonía ecuatoriana por deforestación. 8.000, creo que eran 8.000 hectáreas para palmicultores. Interesante, terminó en una resolución ministerial en el 2001. Y en el 2001 la ministra de Ambiente de Costa Rica nos pidió que hiciéramos una metodología para la evaluación del daño ambiental, cansada de tantas denuncias. Y desde ese año le dimos forma a lo que hoy vamos a presentar. No es una metodología de valoración económica, no es una técnica de valoración económica, es una metodología para la evaluación del daño ambiental, que es muchísimo más integral y compleja que una técnica de valoración económica, para que hagamos la diferencia. Ustedes acá tienen un articulado, espera porque yo todavía no tengo dominio en los dedos. Ustedes tienen un articulado riquísimo desde el marco legal para la gestión del ambiente. Y de hace mucho tiempo empezaron a gestionar estas cosas. En los años 90 ustedes hicieron todo un abordaje de las cuentas ambientales. No sé qué ha pasado finalmente, pero creo que todavía no ha pasado lo suficiente. Y en el 2006, esta Contraloría hizo un seminario sobre valoración económica y cuentas ambientales. Y tuve la oportunidad de venir a presentar lo que era la metodología para valorar el recurso hídrico. 2006. Entonces, y es que ustedes tienen en ese articulado eso que está ahí, un derecho constitucional, que no es palabra menor. Pero ¿qué es tener un ambiente sano? Esa es la pregunta. ¿Y se tiene un ambiente sano o se está violentando un derecho constitucional? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Muchas veces nos acostumbramos al conformismo. Y como en las noticias, uno más que murió, nos volvemos indolentes. Ni leemos la noticia ya. Así vemos un río contaminado y no lo vemos.
simplemente lo bordeamos, no nos metemos. Y es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente. La pregunta es, ¿qué es integridad del ambiente? ¿Qué es funcionalidad? ¿Qué es diversidad? Porque a veces las palabras no las llevamos a la dimensión técnica aplicable. Simplemente nos quedamos con el artículo, pero no lo llevamos a la parte operativa, claramente. Y dice por ahí que el Estado es responsable de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. Uno pregunta, ¿hay capacidad de cargas en los ríos? Por ejemplo, para las descargas residuales. ¿O hay simplemente una norma que no respeta la capacidad de carga de los ríos? ¿Hay tasas de aprovechamiento sostenible en bosques, en pesca, en acuíferos? ¿Tenemos eso? ¿Cuánto tenemos? Para poder entender a dónde puede empezar a generarse el problema ambiental en Colombia. No ver el final, sino ver la causa principal. Además, deberá prevenir y controlar los factores del deterioro ambiental, imponer las sanciones y exigir la reparación de los daños causados. ¿Qué son daños causados? ¿Nos enfocamos a la contaminación del río? ¿O también tenemos que enfocarnos a las implicaciones que tuvo esa contaminación en el desempeño social y económico? ¿Qué es daño causado? ¿Tenemos que reforestar nada más? ¿O tenemos que remover los sedimentos de un cuerpo de agua debido a la deforestación? Todo eso tenemos que entenderlo para poder dimensionar de manera precisa el daño causado. Y dice que corresponde a los consejos dictar normas. Qué interesante. Porque hay un poder enorme que da la Constitución a los consejos. ¿Cuál norma? Entonces, todo este trabajo que están discutiendo aquí permite pensar en cuál norma es la que debería dictarse para empezar a corregir los problemas. Desde la Contraloría hay un criterio de política ambiental a la hora de hacer fiscalización. O sea, tenemos un criterio adicional que no tiene que ver con plantas, que tiene que ver con la preservación del ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales. O sea, cuando yo observo una institución, ¿qué le voy a observar? Cuando yo le doy plata a una institución administradora de un espacio, ¿qué le fiscalizo? ¿Le fiscalizo la plata y la forma en que lo usó? ¿O le fiscalizo el resultado del uso de esa plata? ¿Qué quería lograr? Aspectos claves: resarcimiento del daño ambiental, del resarcimiento efectivo del daño. Vean que todo eso no está inventado, o sea, está escrito. Está marcando la cancha, está diciendo qué hay que hacer. No importa que no sepamos cómo, pero está diciendo qué hay que hacer. Y yo creo que este foro, igual que otras actividades anteriores, están en la búsqueda del cómo hacer eso para poder avanzar. Aplicación de los principios de eficacia, eficiencia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales. Para que hayan costos ambientales debe haber un daño al ambiente. Si no, no hay costo ambiental. Como decía el magistrado en la ponencia tras anterior, necesita demostrarse que hay daño.
para que tenga sentido la valoración del costo. Si no, no tiene sentido. Desarrollo sostenible, todos los principios que tiene el desarrollo sostenible, los objetivos, los ODS, firmados por Colombia, igual que mi país, Costa Rica. El medio ambiente como un bien público. Es interesante qué significa eso. Uno empieza a entender, yo estudié matemática y estudié economía, pero tuve que entender muchas cosas de esta dimensión. O sea, el ambiente es un bien difuso, por eso no lo puede reclamar un civil o un privado. Y además, cualquier alteración al ambiente afecta a la colectividad. Por eso tienen que meterse las autoridades a hacer los reclamos correspondientes, porque es difuso y afecta a la colectividad. Políticas públicas. ¿Quiénes diseñan las políticas públicas? No lo hacen las contralorías. Los hacen otros órganos. Pero ¿quién las fiscaliza? Ven que no tiene nada que ver con plata, sino con decisiones. Está bien enfocada, que eso logró, pero el segundo, lograr mayor efectividad en la evaluación de las políticas. Ahí es donde tienen sentido las metodologías. ¿Cómo nosotros demostramos la efectividad? ¿Qué se quería lograr con la política? ¿Qué se logró? Para poder entender hasta dónde llegamos. Y para hablar de efectividad, hay un costo metido. ¿Con cuánta plata logramos eso que logramos? Si es que lo logramos. ¿Eh? No es tan sencillo como decirlo, pero ese es el desafío. Por eso me gustó el nombre de este foro, retos. ¿Ya? Retos, y este es un gran reto. Y ese principio por el que tanto luchamos, ya ustedes lo tienen escrito en su plan estratégico, dentro de la Contraloría. Y eso está dentro de la Constitución. Así que todo eso era un marco de referencia para decir que tiene sentido todo lo que se va a hacer. Control fiscal. Eso que yo acabo de señalar no está enfocado a las contralorías solamente, está enfocado a cualquier autoridad administradora de cualquier bien de dominio público, el agua, la biodiversidad y todo lo que tiene que ver con ambiente.